Hoy el tema es direccionado más que todo a confianza en el Señor. Sí, hoy vamos a hablar un poco de la confianza en el Señor dentro de la ansiedad. Porque muchas veces nosotros necesitamos recordarnos eso. Algo que yo pensaba mientras preparaba el sermón era, yo no vengo aquí a mostrarle como una revelación profunda, una verdad que nunca antes se le habían dicho, pero vengo a traer refrigerio, que es lo que la palabra del Señor nos da. No sé cuánto tiempo usted lleve en su caminar con el Señor, pero muchas veces a uno se le olvidan verdades que uno ya sabe, que uno ya escuchó, que uno ya hasta predicó. Pero hoy venimos a eso. Entonces, por favor, ayúdame abriendo su Biblia en Mateo 6, versículo 25 al 34. Tiene como título la Reina Valera, el afán y la ansiedad. Entonces, mientras usted busca, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia incomparable que nos trae hasta aquí a conocerte, a aprender más de ti, a ser edificados. Gracias, Señor, porque tú nos prometes, Señor, que aunque en el mundo hayan pruebas, aflicciones, debemos confiar porque en ti, Señor, estamos seguros, Señor, y tú has vencido al mundo, Padre amado. Habla, Señor, habla a tu pueblo, utilízame, Señor, como instrumento vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que no sea yo hablando hoy, que no sean mis ideas, que no sean mis preconceptos, mis prejuicios hablando, sino tú, Señor, tú hablándole a tu pueblo por medio de mi voz, Señor, y por medio de tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo he visto que han venido hablando en ese inicio de año de lo que es el hijo pródigo, de cómo pasar un desierto, cómo pasarlo escuchando la voz de Dios, de nuevos comienzos. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo vivir cuando ya estamos en la tierra prometida, sí. Cuando ya el pueblo ya pasa por el desierto, ya están dentro de la tierra prometida, ¿cómo es que se debe vivir? Quisiera empezar contando una pequeña anécdota. Yo tengo 25 años, soy joven, un pelado. Y yo me he caracterizado por ser muy acelerado. Yo me veo calmado, ¿no? En personalidad me veo calmadito, ¿no? Pero por dentro soy como muy acelerado, como el pato. El pato que tú lo ves ahí calmadito, pero por debajo está así para no gas. Bueno, así más o menos soy yo. Yo a esa edad de más o menos como de los 14, 15 años, yo estaba desesperado porque yo me sentía estancado en la vida. Yo me sentía como que ya mi vida ya iba a ser un fracaso, no sé qué. A los 14 años, ¿no? Entonces yo me metía a muchas cosas, me metía a estudiar música, me iba a meter incluso a un instituto técnico estando en el colegio. O sea, era como que era irracional lo que yo quería hacer. Estando en el colegio me quería meter a otra cosa, a estudiar, no tenía tiempo. Y eso lo conecto con lo que vamos a hablar hoy. Uno muchas veces es muy ansioso, uno quiere como que todo para allá. Y el título de esta parte de la Biblia habla de la ansiedad. Yo busqué sinónimos de ansiedad. Vean lo que encontré: angustia, ansia, afán, agonía, desasosiego, inquietud, intranquilidad, congoja, desazón, zozobra, preocupación. Bueno, la RAE lo define como estado de agitación. Eso es lo que es la ansiedad, ¿no? Inquietud o zozobra del ánimo. Bueno, también encontré que la preocupación es un estado de ánimo que más que todo se orienta al futuro. Sí, usted no se agita o no se, inquieta con lo que vive hoy en día, sino más con lo que usted piensa que va a pasar que con lo que está pasando realmente hoy. Entonces, se limita a vivir lo que está viviendo hoy para pensar en el futuro. Ahí es donde entra la ansiedad, ¿cierto? Porque ¿cómo se produce un estado de ánimo? Un estado de ánimo se produce por medio de un pensamiento. Ese pensamiento usted lo empieza a darle vueltas en la cabeza y eso produce un estado de ánimo. Una frase muy interesante que encontré, que dije, es cierto, es que muchas veces el afán determina
el tipo de Dios que tú le sirves. Sí, tu nivel de afán determina el nivel de confianza al Dios que tú le sirves. Es decir, dime cuál es tu afán y yo te diré cuál es tu Dios. Sí, si tu afán y tu prioridad es buscar el reino, estás realmente encasillado en lo que es ser un hijo de Dios. Bueno, ¿y quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pero ¿quién realmente sabe que es ser un hijo de Dios? ¿Y quién realmente vive como un hijo de Dios? Ahí es donde está, digamos, la dificultad. Vamos a leer entonces esa porción de las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Esa última frase, basta cada día su propio mal, define cómo debemos vivir, ¿no? En el Señor es viviendo en el día a día, que Él nos va a sustentar, pero muy difícil hacerlo. Bueno, para quienes han tenido algún tipo de estudio administrativo, económico, algo así, a uno le enseñan. Yo soy de profesión negociador internacional. Bueno, en la carrera vimos lo que son la pirámide de las necesidades. Un autor que se llamaba Maslow determinó como el nivel de necesidades que tú necesitas, o sea, para vivir y para sobrevivir, tú necesitas, ¿sí? Entonces, en la base están las fisiológicas, que tienen que ver con ¿qué? Con alimentación, respiración, todo eso. Luego siguen las de seguridad. Usted debe tener una seguridad física, algo de salud. Luego siguen las sociales, ¿sí? De amistad, de afecto, intimidad. Luego de estima, que es como tener un éxito, un reconocimiento a nivel social. Y luego las de autorrealización, que ya cuando usted se siente que usted alcanzó el éxito completo en su vida. Aquí no te está hablando del éxito, aquí te está hablando de la base, de lo que es más importante en tu vida. Sí. Entonces, confiar en el Señor requiere que le entreguemos completamente todo. Vuelvo a la frase ahorita, dime cuál es tu afán y yo te diré cuál es tu Dios. Dime cuál es tu prioridad, yo te diré qué tan cerca estás de Dios. Bueno, para dar un poco de contexto, estamos en el capítulo 5. ¿Dónde se ubica esto en la Biblia? Se ubica en el Sermón del Monte. En Lucas se llama el Sermón del Llano, me parece. Y hay muchos autores que lo han clasificado como la carta magna del reino, el manifiesto del rey. ¿Por qué? Porque hacen un paralelo entre lo que Dios, Jehová, hizo en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, que él instauró la ley. O sea, cómo el pueblo de Dios debía vivir en el Antiguo Testamento. Aquí nos está dando como una idea, pero en el Nuevo Testamento, no que sean dos pueblos diferentes, sino que cómo debe vivir el pueblo de Dios delante de esa nueva revelación, ¿no? Son máximas éticas con el propósito de traer a los salvos las ideas de cómo realmente vivir. El propósito de no mostrar cómo ser salvos, sino cómo vivir dentro de la salvación que el Señor ya nos ha dado.
¿Qué más podremos ver por acá? Bueno, aquí el Señor les está hablando a los discípulos y también a una gran multitud. Eso es muy claro cuando vamos a estudiar la Biblia. Digamos, hay un método que es muy conocido que se llama el método inductivo, que usted coge la Biblia y para estudiarla hace como tres, digamos, pasos. Entonces, primero está la observación. Usted lee el libro, lo lee, lo lee, lo lee y lo relee. Luego está la interpretación y luego está la aplicación. En la Biblia, ¿cuál usted cree que es más importante? Sí, sí, pero digamos que es secuencial. Si usted observa bien, usted va a interpretar bien. Si usted interpreta bien, usted va a aplicar bien. Es muy importante uno leer la Biblia sin ningún, digamos, una gafa o acercarse a la Biblia como con un corazón realmente abierto. Es el libro que el autor está presente mientras usted lo lee. El versículo 25 empieza diciendo por tanto. Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque cuando hay un conector hay que ver que está hablando en la parte de atrás. Entonces no sé si alguno pueda leer el versículo 24 en alta voz con voz de trompeta, a ver qué es lo que nos dice el versículo 24. ¿Algún voluntario? ¿O lo hago democráticamente? El versículo 24 del capítulo 6. Esto plantea un problema a nivel práctico. Sí, a nivel práctico en relación del tiempo. ¿Dónde está el nivel donde yo estoy invirtiendo más mi tiempo? Si creando riquezas o dedicándole tiempo a Dios. ¿Están los dos desconectados? ¿Están conectados? ¿Son opuestos? ¿Se pueden complementar? Son muchas preguntas que uno se hace al acercarse al texto. Y créanme que cuando yo pensaba hoy estaba dándole los detalles al sermón, ¿qué es lo que va a hablar? Yo le pedí dirección al Espíritu Santo primero, hice la oración y también le pregunté a mi papá qué debería yo predicar. Yo crecí en una cristiana, pero no tomé la decisión sino hasta los 14, 15 años que yo realmente dije, voy a seguir a Dios. ¿Por qué? Porque esto es verdad. Yo tenía muchas dudas, yo cuestionaba absolutamente todo lo que quería porque yo era como que yo crecí y esto me lo enseñaron, pero yo no lo pensé por mí mismo. Esa era mi lucha interna. A la edad de 14 y 15 años en un retiro tengo como una experiencia. Digamos, yo tenía muchas preguntas, pero hay una diferencia cuando usted se acerca al Señor desde una manera escéptica, pero para rebatir, digamos, esto es mentira, y cuando el Señor te habla y desde lo profundo te dice, esto es verdad, esto es verdad. Después de esa experiencia yo decido entregarme al Señor, y en ese caminar digamos que han habido altos y bajos, porque en el caminar cristiano usted sabe que uno muchas veces no está completamente bien con el Señor, no tiene sus tiempos devocionales bien, no busca al Señor con todo el corazón. Otras veces sí, hay tiempos de efervescencia, que uno quiere estar en ayuno, que uno quiere estar en todos los programas de la iglesia, pero aquí estamos agarrados de la mano del Señor, porque esto es una carrera, la carrera de la fe. Y ahorita que me presentaba decía, yo soy hijo de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, y también soy un hermano más que está intentando parecerse más a Cristo, porque esa es la finalidad de la vida cristiana, usted parecerse más a Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Usted no puede hacer una división entre afuera de la iglesia y adentro. Todo es del Señor. Todo lo que usted pueda llegar a hacer es del Señor. Los reformadores instauraron esto en la teología reformada. Antes se decía que habían oficios más sagrados que otros. Digamos, si habían clérigos, ellos tenían un oficio mucho más sagrado que, por ejemplo, un zapatero.
Pero la verdad es que el Señor instauró todo que para su gloria. Y cuando se nos habla de que no podéis servir a Dios y a las riquezas, no es cuestión de que usted no pueda hacer riqueza. En la Biblia hay muchos ricos, hay mucha gente que tuvo mucho dinero. José de Arimatea, Salomón, y si sigo aquí me voy, ¿no? Todos los reyes tuvieron mucho dinero. Pero la Biblia nunca demoniza el dinero, sino el amor al dinero. Cuando usted se pone a estudiar a profundidad la teología desde Génesis a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que la palabra en que hay más énfasis es en la comunión. Y esa comunión, cuando hay comunión con el Señor, te lleva a ver quién es Dios y por qué puedes confiar en Dios. ¿Creen que Dios merece que confiemos en Él? Entonces, ¿por qué no confiamos en Dios en la parte práctica? Este mensaje me habla principalmente a mí, porque yo estoy creciendo en confiar en el Señor y no querer controlar y hacer las cosas yo mismo. Digamos, porque yo siento que la necesito hacer y que yo soy quien puede realmente controlar, porque es como mi vida, pero realmente no. Realmente nosotros somos mayordomos del reino. Ahora, todo el libro de Mateo tiene un énfasis en el reino de Dios. El Sermón del Monte especialmente habla del reino de Dios. Y hay muchas preguntas que uno se debe hacer al momento de digamos, entender que somos parte de un reino. Ahora, ¿cómo hacemos parte de ese reino? ¿Como creación o como hijos de Dios? ¿Nuestra identidad está realmente basada en que somos hijos de Dios? El versículo 26 habla de los elementos que el Señor utiliza para enseñarnos cosas. Muchas veces uno en la cotidianidad, a uno se le olvida mucho lo que el Señor ha hecho y a dónde el Señor nos ha traído. Sí, en el versículo 26 Él dice: miren a las aves de los cielos, ellas no hacen nada, básicamente. Miren también la hierba, mírenla. O sea, cuando habla de la hierba, habla de la transitoriedad de la vida, porque esta vida es pasajera y todos sabemos esto, pero no lo aplicamos muchas veces. ¿Qué tan profundo o qué tanto debemos conocer al Señor para confiar en Él? Sí. Bueno, y hay algo que es muy importante entender, y es que lo que es eterno tiene mucho más valor que lo que no es eterno. Si mi vida es temporal, si mi vida es transitoria, ¿no es mucho más inteligente yo confiar en un Señor o en alguien que es eterno, en alguien que está fuera del tiempo? Y yo no sé si usted entiende o usted está conmigo aquí en lo que yo estoy diciendo, pero esto es algo que realmente toca mi corazón y quiero transmitirle y hablarle a su corazón de que la confianza en el Señor requiere esfuerzo, requiere yo depender en el Señor en el día a día. Y cuando hablaba de las necesidades, las fisiológicas también están incluidas. ¿Yo qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a vestir? Porque uno muchas veces, digamos, yo he estado intentando construir capital, aquí como abriéndome en mi parte económica, digamos, invertir en esto, pero la verdad es que el Señor es fiel, y el Señor abre puertas y las cierra. Uno puede intentar emprender, intentar construir muchas cosas en esta realidad material, pero lo importante es lo que nos dice el versículo 33. Busquen primeramente las cosas de arriba, las cosas del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y en qué me he encontrado yo, buscando las añadiduras. Yo me he encontrado buscando aquello que viene después de buscar al Señor. Entonces, básicamente lo que nos habla aquí es cuestión de prioridades. ¿Dónde está el Señor en nuestra vida? ¿Dónde realmente he puesto yo mi corazón y he puesto mi confianza? ¿Es el Señor el centro de todos mis afectos?
o yo he buscado ser o construir algo realmente diferente o apartado de Dios. Esa es la pregunta que nos debemos hacer el día de hoy, porque la vida es fugaz y quien no conoce a Dios vive en la realidad material. Ahora, hay que entender que el materialismo, digamos, tiene varios tipos. Hay un materialismo histórico y un materialismo popular. El materialismo popular es el que usted conoce, que no, tú eres materialista, que no sé qué. Pero el materialismo histórico es, bueno, ya las corrientes económicas, ¿no? El feudalismo, todo esto, que te habla de una forma en la cual no existe lo que es espiritual. O sea, si tú no eres materialista, eres idealista. O sea, tú vives en la fantasía, en el mundo de los cuentos y los mitos. Sí. Muchas veces nosotros los cristianos somos catalogados como tal, como gente que está loca, gente que vaya y le roban la plata. ¿Por qué? Porque la gente vive en una realidad material que no ve más allá de eso. Pero nosotros tenemos otro principio. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente del reino. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos pasajeros. Ahora, nosotros somos embajadores del reino en este mundo y debemos vivir debemos vivir en este mundo porque estamos atrapados en este mundo, pero con un propósito: ser luz y ser sal, alumbrar. Y una pregunta que yo anoté acá, que yo dije, ¿alguno le ha pasado? Porque a mí me ha pasado también. ¿Alguno aquí ha pasado alguna noche sin dormir? Digamos, algún pensamiento que le da vueltas y le da vueltas en la cabeza, y qué voy a hacer, y qué voy a hacer. Yo lo he pasado, no sé si usted lo ha vivido. Pero es importante entender que nosotros vivimos en el reino de Dios. ¿Quién de ustedes vive en el reino de Dios? ¿Quién de ustedes vive en el reino de Dios, hermano? Nosotros vivimos en el reino de Dios y somos hijos de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a estudiar los nombres de Dios y entender quién es Dios, digamos que estos pensamientos deben volverse más pequeños. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es mucho más grande que esos pensamientos. Aquí hay algunos de sus nombres. Elohim, Dios poderoso, fuerte, prominente. Elohim, Dios creador, todopoderoso y fuerte. El Shaddai, Dios todopoderoso. Adonai, el Señor. Jehová, Señor. Jireh, el Señor proveerá. Rafa, el Señor que sana. Nisi, el Señor es mi bandera. Mekadesh, el Señor que santifica, que hace santo. Shalom, el Señor es nuestra paz. Roí, el Señor es mi pastor. Ahora quiero que veamos, bueno, entre otros muchos nombres, ¿no? En la Biblia hay muchísimos nombres del Señor, pero quise traer esto porque si nos ponemos a leer, hermanos, aquí nos quedamos. Pero quiero que nos vayamos rápidamente a Primera de Pedro, versículo 5. Capítulo 5, perdón, versículos 6 y 7. Que es un versículo muy conocido. Dice, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Realmente nosotros creemos que el Señor tiene cuidado de vosotros, de nosotros, perdón. Realmente creemos esto, porque uno muchas veces dice que es cristiano, ¿cierto? Pero vivimos como ateos. ¿Por qué? Porque vivimos fuera de la realidad y del reino de Dios. Vivimos en un mundo material. Ahora, realmente nosotros entendemos que Él tiene cuidado de nosotros. Dejamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Pablo, al final de sus días, él estaba en una cárcel, tenía frío. Le escribió a Timoteo y le dijo, tráeme una capa, tráeme los libros y apresúrate, que yo ya estoy para partir, ya completé la carrera. Ahora, era Pablo. Sí, menciona que era Pablo en la Biblia, el sistematizador de todo lo que es el Evangelio, escribió Romanos y tuvo muchas pruebas. Pero en el camino cristiano usted no tiene asegurado el éxito financiero. A eso el Señor se lo da a quien Él
desee. Pero lo que sí te ha asegurado es que el Señor va a estar con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿usted qué prefiere? ¿Prefiere al Señor o prefiere las riquezas de este mundo? No estoy diciendo que uno siendo cristiano no pueda tener riquezas, porque esa es una pregunta que yo también me he hecho. Entonces uno debe ser pobre para ser cristiano. O sea, uno debe pasarla mal, vivir mal para ser cristiano y así agradarle al Señor. No me malentienda, eso no es lo que estoy diciendo. Tampoco predicamos un evangelio que se dedica únicamente a lo material, porque lo material es pasajero, es efímero. Pero sí predicamos un evangelio que nos acerca más al Señor y que habla de amar al Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y entender que lo que es eterno es mucho más, vale mucho más que lo que es presente. Vale muchísimo más. Yo prefiero realmente estar en el Señor pobre que vivir fuera de Él con mucha riqueza. Sí. Ahora no me malentienda otra vez, no es que uno no pueda tener. Ahora, para ir concluyendo, tengo algunas frases aquí anotadas. No permita que los problemas de la vida le hagan creer que Dios no se interesa, porque muchas veces uno engrandece el problema, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero no permita que sea mucho más grande que su Dios y que le hagan creer esa mentira de que a Dios no le interesa, que es un Dios indiferente a lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque estamos en su reino. Vuelvo otra vez al reino de Dios. Si estamos en el reino de Dios, Dios es el soberano, Dios es el que está sentado en el trono, no somos nosotros. Nosotros somos embajadores y mayordomos de lo que Él nos da. Ahora, el versículo 34 dice: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. En el día a día vamos a tener problemas diarios, todos los días, pero ¿saben cuál es el consuelo, mis hermanos? Que la misericordia del Señor se renueva día tras día y que el Señor ha prometido estar con nosotros. Y yo quisiera que el grupo de alabanza pasara por acá al frente para entonar la canción que ellos cantaron, Yahvé. Y que mientras ellos pasan y se acomodan por acá, usted cierre sus ojos, se ponga de pie, la posición que usted quiera, y declaremos nuestra confianza en el Señor. Le digamos: Señor, perdónanos por no confiar en ti, perdónanos por no amarte con todo nuestro corazón, por poner las riquezas, nuestros proyectos personales por encima de lo que tú eres y por encima de lo que tú nos has dado. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque día a día podemos ver tu poderosa mano obrando en nuestro favor, que nos ama, que nos dice que no cuando nosotros queremos buscar algo, Señor, que no está en tu voluntad. Gracias, Señor, porque podemos confiar completamente en ti, Señor, más de lo que confiamos en nosotros. Podemos entender que tu carácter, Señor, y tu gloria inimaginable, Señor, es mucho más grande, Señor, de lo que nuestros pensamientos, Señor, y nuestros planes, que son cortos, pueden llegar a ser, Señor. Tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, Señor. Así que declaramos nuestra confianza en ti, Señor. Declaramos, Señor, que tú, Señor, eres el Rey, Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida, Señor. Porque tú eres quien provee, Señor. Tú eres quien da vida, Señor. Tú eres quien vivifica, Señor, nuestro espíritu, Señor. Así que levántanos, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Enseña que nuestras prioridades en este nuevo año, Señor, sean buscarte a ti, Señor. Buscar el reino, buscar por otra cosa, Señor.